Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a dar comienzo a esta jornada que es de suma importancia para nosotros. Adrián y yo les vamos a estar acompañando. Y bueno, les damos la bienvenida a este tercer encuentro científico denominado Corazón y Mujer, que forma parte de un ciclo académico que venimos llevando adelante de nuestra institución. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de la Ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, de las autoridades nacionales que nos acompañan, de los gerentes y representantes de laboratorios y empresas que trabajan con nuestra institución y cuyo apoyo y confianza han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades. Muy buenos días a todos. Agradecemos también el auspicio de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología en esta importante jornada científica donde analizaremos la salud cardiovascular en perspectiva de género. Y agradecemos también a gerentes y jefes de nuestra institución que nos acompañan, a todos los funcionarios técnicos, no técnicos y a todos los presentes. Bueno, ahora sí, invitamos a pasar al estrado. Antes de comenzar, a la Ministra de Salud Pública, la doctora Cristina Lustenberg, al presidente del Consejo Directivo de CASMU, el doctor Raúl Germán Rodríguez, y a la jefa del Departamento de Cardiología de CASMU, a la doctora Marianela Méndez. Bien, invitamos en primer lugar a hacer uso de la palabra al doctor Raúl Germán Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de CASMU. Buenos días a todos. Buenos días a la señora Ministra de Salud Pública, doctora Cristina Lustenberg. Bienvenido a la gente de la industria, de la Intendencia Municipal de Montevideo, del Ministerio de Salud Pública y de los diferentes organismos estatales y a todos cada uno de los funcionarios de nuestra institución que hoy se encuentran acá presentes. Es para nosotros un honor hoy abrir esta jornada que es muy importante para la salud de la mujer. Es para nosotros, desde el punto de vista político, muy importante la presencia de la doctora Lustenberg. No es anecdótico decir que es la primera vez en la gestión que presido hace 6 años que recibimos un ministro de Salud Pública en esta institución. Por lo tanto, el agradecimiento porque marca un hecho político que cambia nuestra relación realmente con el Poder Ejecutivo, la presencia de la señora Ministra de Salud Pública. Acá recibimos en esta sala al doctor Tabaré Vázquez, el último día de su mandato. Esta sala lleva el nombre de doctor Tabaré Vázquez. A su vez, por primera vez en la historia, tenemos un cuadro que recuerda a nuestro fundador, el doctor Carlos María Fosalva. Es decir, que la institución trabaja recordando el pasado, recordando los hitos históricos que llevaron a que estemos hoy acá reunidos y viendo el presente y pensando en el futuro. Para eso hoy nos reunimos, para discutir con el planteo que ha hecho la doctora Marianela Méndez en su encuesta de salud de la mujer, que seguramente va a marcar un hito, no solo para nuestra institución, sino para todo el país. Por eso la presencia de la ministra y de sus asesores es muy importante en esta jornada. Muchas gracias a todos por estar acá presentes. Continuando, le damos la palabra a la doctora Cristina Lustenberg, quien nos da el honor de dar la apertura de esta jornada. Bueno, primero, buenos días. Me da mucha alegría en mi rol de ministra hoy estar en esta jornada académica, apoyando, cuando recibí, desde que fue aprobada la ley, en el año 2019, el Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Ustedes saben que esta ley fue aprobada en el año 2019 y por las legisladoras, sobre todo fue liderada por la legisladora Mónica Xavier, pero apoyada por todas las legisladoras de todos los partidos políticos, y eso fue un hito muy importante de tomar conciencia de la brecha de género que también hay en muchas enfermedades y particularmente en las enfermedades cardiovasculares, así que es un honor para mí estar hoy acá en esta institución, así que saludo acá a todo el equipo, doctora, que usted dirige, a todo este equipo técnico. Hay cantidad, está desde mi cardiólogo hasta cantidad de colegas, la jefa del departamento de enfermería, que no me parece menor, la nueva gerenta general del CASMU, el director técnico, pero cantidad de autoridades, como decía el doctor Raúl Rodríguez, que conforman, pero sobre todo trabajadoras y trabajadores de esta institución de diferentes disciplinas que sostienen la institución día a día. Ahora, cuando entraba, le digo al doctor Raúl Rodríguez y a la doctora Panone que espero venir en un mes y la cola que hay de espera en el laboratorio esté un poco reducida,
porque saben que me desvelan los procesos asistenciales en cada una de las instituciones, tanto asistencias médicas colectivas como en los prestadores públicos. El otro día un director técnico decía, ahora tenemos que tener un poco de cuidado porque no solamente el Ministerio pide los indicadores, sino la doctora Lustenberg se aparece a las 11 de la noche o a las 3 de la tarde, y bueno, eso forma parte también de mi función, por más que el Ministerio de Salud Pública tiene un equipo de fiscalizadores, y acá en esta institución, y ustedes saben que tenemos un equipo muy sólido de 3 interventores que están trabajando en conjunto con las autoridades de la institución. Pero bueno, buen día. Es para mí un honor participar en la apertura de esta jornada científica de Corazón y Mujer, por el enfoque que se le ha dado desde una perspectiva de derechos y necesariamente de género. Para dimensionar la importancia de este enfoque, quiero resaltar que en el año 2024 la tasa específica de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en las mujeres es algo mayor que en los hombres. En Uruguay, como en el resto de las Américas, las enfermedades no transmisibles más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares, como los infartos agudos de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Además de los episodios agudos, son enfermedades crónicas que generan la necesidad de tratamientos y cuidados prolongados. Para dimensionar el problema de salud y compararnos con nosotros mismos y con otros países, en salud pública utilizamos los indicadores de mortalidad y en este sentido podemos mencionar que en el año 2024 se registraron un total de 35.958 defunciones en el Uruguay. Las enfermedades cardiovasculares fueron la primera causa de muerte en ambos sexos, con el 23,4%, que eso significaron 8.397 personas que fallecieron del total de defunciones. De estas, 4.047 eran mujeres, lo que representa el 24,2% del total de las muertes de las mujeres. El abordaje de las enfermedades cardiovasculares, según perspectiva de género, permite visibilizar factores de riesgo comunes a ambos sexos, como el tabaquismo, la inactividad física, la depresión, la ansiedad, el estrés crónico y antecedentes familiares. Hoy, cuando yo revisaba la propuesta que hace la doctora Marianela Méndez, con su equipo van a tener diferentes mesas donde van a analizar desde la incidencia de los factores de riesgo hasta la última mesa que hay, es una mesa de diálogo, así que con muchas mujeres de diferentes disciplinas. Bueno, acá veo que son médicas, todas podrían alguna otra disciplina poner, soy bastante cuidadosa, que creo de los equipos interdisciplinarios y sobre todo a veces enfermería que nos acompaña bastante, entre otras disciplinas, pero este equipo en la mesa que hay de 2:30 a 11:30 creo que nos va a dar una perspectiva de la integralidad que tiene este tema. Pero otros factores de riesgo les son exclusivos a las mujeres, como por ejemplo, cambios en la menarquia, partos prematuros, insuficiencia ovárica prematura, tratamiento del cáncer de mama, hipertensión arterial durante el embarazo, enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en la mujer. Influencias hormonales. Es conocida la relación entre el riesgo cardiovascular y los niveles de estrógeno y progesterona. A partir de la menopausia, el riesgo cardiovascular se dispara. Aumentan los niveles de colesterol, la presión arterial, la grasa abdominal, junto con la resistencia a la insulina y la incidencia de diabetes. En promedio, las enfermedades cardiovasculares en mujeres aparecen entre 6 y 10 años más tarde que en los hombres, pero con mayor impacto en su salud. Además de estos y otros aspectos clínicos que seguramente serán abordados en profundidad en la jornada, es importante señalar las diferencias evitables en la atención, porque se conoce que existe un sesgo de género en el diagnóstico médico, donde las mujeres podemos ser subdiagnosticadas o recibir tratamientos menos agresivos para condiciones de salud que en hombres con un riesgo similar. Yo fui pediatra en esta institución en la 1727 y no me olvido 2 veces que tuve que, por orientación de quien coordinaba la cabina, yo siempre fui pediatra, vi a veces en condiciones de extrema demanda
no solo niños, a veces atendía a otros integrantes de la familia cuando me veía capacitada como médica para hacer la consulta y otras veces pedí interconsulta a los colegas de adultos si veía que no podía tener el conocimiento clínico para resolver esa, sobre todo mamás eran en las consultas. Una vez el coordinador me dijo, Cristina, ¿puedes ver a la mamita esa que consulta? Con un tono así, ¿no? Y esa mamita tenía un dolor torácico con un infarto agudo de miocardio, con una Q pronunciadísima, en la cual en varias consultas que había tenido había sido estigmatizada, quizás sobrecargada por los cuidados, quizás referida con un síntoma del área de salud mental, y eso me pasó 2 veces, recuerdo, en ese ejercicio clínico. Numerosos artículos científicos revisan cómo los sesgos de género en los diagnósticos médicos y el tratamiento afectan negativamente la salud de las mujeres, particularmente en áreas de salud mental y enfermedades cardiovasculares. El sesgo de género en la atención médica puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo estereotipos, discriminación y falta de consideración por las necesidades específicas que tenemos las mujeres. Desde el punto de vista de la salud pública y los factores socioculturales, los roles y responsabilidades de las mujeres como cuidadoras o en la procreación puede influir en su prioridad siempre que le damos al cuidado de la salud y en la atención temprana. Siempre las mujeres priorizamos el cuidado de los que tenemos que cuidar sobre el autocuidado. En el año 2019, con el apoyo de todos los partidos políticos, como le dije al inicio, se promulgó la Ley 19.744, con el objetivo de sensibilizar e informar sobre la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Es importante resaltar que la importancia del tema, porque en el año 2020, por ejemplo, una encuesta que realizó el Comité de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, estaba Virginia, creo que a cargo en ese momento del comité, y Mónica Gianbruno, reveló que solo el 18% de las mujeres identifica esta enfermedad como su mayor amenaza de salud, y creo, doctora, que acá da el mismo porcentaje en la institución, en la encuesta que ustedes realizaron. Los hombres, en cambio, tienen una mayor percepción de riesgo de la enfermedad vascular cerebral y la cardiopatía isquémica, a pesar de que ambas lideran las causas de muerte y discapacidad en ambos sexos. Este año, desde el Ministerio de Salud Pública, buscamos generar conciencia sobre los principales factores de riesgo, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, las dislipemias, promoviendo hábitos más saludables bajo la consigna. Cambiar hábitos cuesta, pero tu bienestar lo vale. Muévete más, come mejor y date momentos de calma. Algunas consignas de la campaña de prevención y promoción son: movete más, cada paso cuenta. Alimenta tu corazón con hábitos saludables. Aprende a gestionar el estrés a través de algunas técnicas como meditación y yoga. Yo les quiero decir que estoy tratando de retomar mi actividad física, acá lo sabe mi cardiólogo, empecé yoga, lo dejé desde que comencé en esta función y estoy tratando de retomar. Así que en este momento todas estas cosas que digo, quizás como ministra de Salud no soy el ejemplo donde las tareas y las 16, 18 horas por día desde que comencé me lo impiden hacer, pero tengo la responsabilidad ética de dar el ejemplo, así que, doctor, lo retomaré dentro de poquito. Decile no al tabaco de cualquier forma, no seas sedentaria, elegí el agua y evita el alcohol. Si tuviste hipertensión o diabetes en el embarazo, no dudes en consultar a tu médico. Entre las prioridades que nos planteamos al asumir el 1 de marzo y en conjunto con el equipo del Ministerio de Salud Pública, el incluir la perspectiva de género, somos 5 de 7 direcciones mujeres. El incluir la perspectiva de género, tanto en las políticas de salud, la atención clínica integral y la investigación, es una preocupación que atraviesa la perspectiva de derechos y nos obliga a reflexionar en cómo el género, roles socioculturales, la biología interactúan provocando desigualdades centradas en diferencias, en el acceso, calidad y resultados que pueden acumularse a lo largo del ciclo de atención. Para finalizar, agradezco y felicito iniciativas que contemplen la educación médica continua como esta,
que nos permitan actualizarnos y contribuir al cambio de modelo de atención, discutiendo temas clínicos desde una perspectiva más integral y con un enfoque de salud pública y centrado siempre en los problemas que tienen las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, ministra. Ahora vamos a darle la palabra a la doctora Marianela Méndez, que es la jefa del Departamento de Cardiología de CASMU. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta charla. Gracias, doctora, gracias, doctor Rodríguez, por la apertura, por estar presente y además por apoyar a la salud cardiovascular de las mujeres, porque es la única forma que tenemos de poder disminuir la brecha de género, de llegar a ser equidad en todos lados y además poder salvar vidas. Así que no voy a exponer mucha cosa, pero gracias además, doctora, por ser parte de este camino que estamos recorriendo. Sin más, poquitas cosas, la doctora ya dijo todo lo que había que decir y la idea que tenemos desde el Departamento de Cardiología es empoderamiento de la mujer y salvar todas estas brechas. Así que gracias. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a las exposiciones de la jornada. Vamos a invitar a la doctora Marianela Méndez. Ella es cardióloga, intensivista, jefa del Departamento de Cardiología de CASMU, coordinadora del Programa de Prevención Secundaria Cardiovascular, coordinadora del Programa de Insuficiencia Cardíaca de CASMU, coordinadora del Programa Corazón y Mujer y Corazón Activo, miembro del Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y la presentación que ella va a realizar se titula Diferencias sexuales en la enfermedad cardiovascular más allá de los factores de riesgo. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días a todos. Vamos a pensar, es una breve presentación. Creo que la ministra ya nos tocó todos los temas relevantes en la cardiopatía en la mujer. Esto es un enfoque integral desde la prevención hasta el diagnóstico y educación. Gracias. Si empezamos con la epidemiología, sabemos que en Uruguay las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres, como justo lo dijo la ministra, y representa el 24.3% de las defunciones femeninas en el año 2024. Y solamente, que lo vamos a corroborar con la encuesta que tenemos de las funcionarias CASMU, el 18% de las mujeres identificaron la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte. O sea que, miren lo que son estos números. 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedad cardiovascular. Tenemos mayor prevalencia de infartos silenciosos, mayor mortalidad por cualquier evento cardiovascular post-evento que los hombres. Y a menudo, y es muy frecuente, somos subestimadas por sesgos en diagnóstico y por sesgos en tratamiento. Entonces, ¿qué queremos hacer con esta jornada? Visibilizar las particularidades de la salud cardiovascular en la mujer. Todos conocemos los factores de riesgo cardiovasculares, tanto en hombres como en mujeres. Este flyer me lo prestó la Sociedad Uruguaya de Cardiología y acá el Comité de Cardiopatía de la Mujer que está presente. Y obviamente los factores son para los dos: tabaquismo, hipertensión, dislipemia, obesidad, diabetes. Pero a todos esos factores de riesgo a nosotros nos va peor. Porque si fumamos, nosotros desde el programa de prevención secundaria cardiovascular que tenemos en CASMU, vemos que las mujeres que fuman les cuesta más dejar el hábito de fumar. En la hipertensión, las hipertensas tienen mayor mortalidad que las mujeres que no son hipertensas. Dislipemia también. La dislipemia es un factor de riesgo, pero además, ¿qué nos juega a nosotros? La menopausia. No voy a hablar mucho, la doctora Firpo va a hablar, pero realmente en la menopausia, que realmente es más temprana de lo que uno piensa, no es cuando de repente empezamos con los síntomas, hay una caída del nivel estrógenos protector que
deja como una cascada de oxidantes, de disfunción endotelial. Entonces, obviamente que hay una disfunción endotelial que aumenta la aterosclerosis y aumenta la dislipemia, aumenta la hipertensión. O sea que ahí tenemos una caída muy importante y que no tenemos que pensar, nos llegó la menopausia, no, tenemos que tratar activamente a esas mujeres en ese periodo de la vida porque son mucho más vulnerables. La diabetes todos conocemos que la diabetes y enfermedad cardiovascular son unos enemigos silenciosos porque la diabetes también, por hiperglicemia, por alteración de la insulina, produce lo mismo, un estrés oxidativo, disminuye el óxido nítrico y ahí nos vamos a la disfunción endotelial. Y sedentarismo, estrés y depresión van todos de la mano y con peor repercusión en las mujeres que en los hombres. Pero nosotros tenemos esos factores de riesgo que son tanto de hombres como mujeres, sino que tenemos nuestros factores de riesgo, como decía la ministra, a nivel hormonal y reproductivo, propios de la mujer que nos aumenta la vulnerabilidad de las enfermedades cardiovasculares, la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, todo lo que es ciclos menstruales dolorosos, embarazo y parto en mayores de 35 años, menarquia precoz o menarquia tardía, menopausia temprana o tardía, y se nos agrega el uso de anticonceptivos orales o la sustitución hormonal. O sea, tenemos todos los factores que comparten los hombres, nosotros tenemos nuestros factores no favorecedores. Entonces, acá este flyer dice factores emergentes. Como me decía la doctora Michelis, no son tan emergentes porque hace tiempo son más bien subreconocidos y es ansiedad, depresión, aumenta el riesgo de infarto en menores de 40 años. Si será importante la salud mental de nuestras pacientes, de nuestras colaboradoras. Violencia de género y abuso sexual es otro ítem que aumenta las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. El estrés crónico, ¿quién no está estresada? Y mujeres más. Ser jefe de familia. Una jefa de familia es una mujer estresada, es una cuidadora que cuida a toda la salud de sus hijos, de su hermano, de sus padres, y después estamos nosotros. O sea, nosotros estamos relegados porque estamos como cuidadoras. Las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoidea, también son más frecuentes en mujeres. Y obviamente los cánceres propios de la mujer, como el de mama y el de ovario. Y además, si bien tenemos tratamientos y hemos avanzado enormemente con respecto a los tratamientos y a la prevención por los chequeos que se hacen las mujeres, la medicación y el tratamiento, radioterapia, quimioterapia o los medicamentos biológicos son cardiotóxicos. O sea que es muy importante tener en cuenta que todo lo que podemos llegar, como ahora podemos llegar a esos medicamentos que salva vidas, pero también tiene una cardiotoxicidad. Entonces creo que es muy importante pensar, y por eso las policlínicas de cardiotoxicidad, cardio-oncológica, son muy importantes para llegar a aquella paciente que empezó el tratamiento y que no nos llega a nosotros como una miocardiopatía dilatada. O sea que tenemos que estar antes. Nosotros tenemos que ganarle a todos esos factores de riesgo. ¿Y qué podemos hacer? Los reconocemos, los tenemos que educar. Educación temprana sobre los riesgos cardiovasculares y los factores de riesgo. Y además, enseñar y educar a las mujeres que son diferentes los síntomas típicos descritos para poblaciones masculinas. Porque si ustedes ven, la mayoría de los trabajos que se hacen internacionales son 67, 68% hombres. O sea que todos esos trabajos salen con síntomas típicos en los hombres. No son los mismos síntomas en el sentido que no los reconocemos como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde temprana edad, la prevención en la salud cardiovascular reproductiva y si bien actuamos en prevención primaria, tenemos que actuar en prevención secundaria cardiovascular. Aquellos que ya han sufrido un evento, tenemos que controlarlo.
Por eso el tener programas de prevención secundaria y gracias a la colaboración del Fondo Nacional de Recursos, que nos da la medicación gratuita si estamos en el programa, es importante. Nosotros tenemos casi 2.000 pacientes en este programa, controlados cada 3 meses, 6 meses y 1 año. Prevención primaria y prevención secundaria. Algunas frases para llevar a casa. No sé si se van a llevar todo lo que dije, pero piense que el corazón de la mujer late distinto, pero no siempre la escuchamos. Acuérdense, el infarto no avisa igual a ellas que a ellos. El dolor en el pecho, que es una cosa que siempre esperamos tener, no es el protagonista del dolor de la mujer. Los hombres, ellos reciben más angioplastias, más procedimientos que nosotros, y nosotros nos vamos con más dudas. Es una misma enfermedad, pero son 2 realidades. La ciencia avanza, avanza y avanza, pero el sesgo persiste, que es lo que nosotros estamos ahora en este programa y en este proyecto, y junto con el apoyo de las sociedades científicas, el sesgo lo vamos a terminar. Vamos a ir a la equidad de género. Así que desde el Departamento de Cardiología les agradezco haber venido y bueno, espero que las charlas la hayan disfrutado. Gracias. Muy bien, ahora vamos a invitar a la doctora Virginia Michelis. Ella es médica especialista en cardiología, máster en dirección de empresas de salud, diplomada en violencia de género, ex profesora adjunta de cardiología y cofundadora del Comité de Cardiopatía en la Mujer. El título de su presentación va a ser Corazón Invisible, la brecha de género a una perspectiva integral. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por estar. Es importante la presencia de todos ustedes como reproductores de este mensaje que estamos llevando a cabo desde hace unos cuantos años y bueno, hay que reconocer también que con un éxito a veces reducido. Gracias a la doctora Méndez por tener todo este impulso y por sumarse con tanto compromiso a esta causa. Y bueno, vamos a pasar a la primera. Lo paso yo. Está. Ahí está. Esta charla... Este título, Corazón Invisible, en realidad lo puso la doctora Méndez y yo se lo agradezco, porque en realidad yo iba por un título de Mujeres sin Corazón, que era un poco más dramático. Y lo que pasa es que a veces como hace tanto tiempo que estamos en esta cruzada y entonces decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto no se vea? ¿Cómo puede ser que seamos tan omisos en tantos aspectos de la cardiopatía en la mujer? Y bueno, a veces nos sale un poco esos fundamentalismos, pero con mucha sabiduría ella le puso corazón invisible, y es verdad, muchas veces lo esencial es invisible a los ojos. Y bueno, de eso en estos minutos vamos a tratar de hablar y a ver por qué es que es invisible, qué atraviesa el corazón de las mujeres. Y bueno, sin duda que sí, sin duda que el amor, que el afecto nos atraviesa y por eso es que también maternamos, que no es lo mismo que ser madre, maternamos muchas veces a nuestras parejas, maternamos a los que cuidamos y a veces en eso de maternar al otro no nos priorizamos y entonces en realidad cuando vamos a lo que es la salud cardiovascular en sí, lo que nos atraviesa es el factor género. Y cuando hablamos de género, ¿de qué estamos hablando? Esta imagen, que es un embrioncito de 5 días, con características de cromosoma XX, que me cedió mi amigo el doctor Gabriel de la Fuente, es un embrioncito con un sexo biológico femenino de mujer. Y eso es el sexo biológico. Ahora, ¿qué hablamos cuando decimos género? A esto, a todo lo que se espera de ese embrión, ¿verdad? A todo ese mundo rosa que invade la casa. Y lo que es los roles, las conductas, los atributos, lo que está construido por la sociedad, lo que
es la expectativa y lo que la sociedad considera que son roles adecuados para ese sexo XX. Entonces, en función de eso y en función de la definición de la OMS de salud, de bienestar bio, psico y social, de estas dimensiones que nos atraviesan, también hay que reconocer que hombres y mujeres no estamos atravesados por las mismas realidades. Entonces, como hablaba la doctora Méndez de los factores de riesgo tradicionales, pero sin embargo, si analizamos cada uno de ellos, el estrés no es el mismo. No es el mismo de repente el estrés de un CEO de una importante compañía al de una mujer jefa de hogar, a una mujer que tiene que llevar el sostén a su casa y que tiene que estar brindando el apoyo afectivo y que tiene que también salir a trabajar y que tiene que cumplir con todo. Y tampoco es lo mismo, de repente, y tomando estos dos ejemplos nada más, pero si vamos a todos los factores, es así, a lo que es, por ejemplo, el tabaquismo y su efecto antiestrógeno, las distintas motivaciones que llevan a una mujer a fumar, lo que cuesta también mucho más el dejar el hábito tabáquico, y los efectos que tiene, por ejemplo, en las mujeres, siendo el 70% de las mujeres que infartan fumadoras, de las que están en la premenopausia. Entonces, este factor género de la cardiopatía en la mujer, en este esquema pueden ver ahí cómo afecta todas las esferas que estudiemos de lo que es la cardiopatía en la mujer, desde la prevención, la percepción, la visibilidad del tema, lo que es la patología en sí, en lo referente a los estudios. Las mujeres solo integran, como decía, 30% de los estudios de investigación, lo que son los síntomas, el ángor, el dolor en el pecho opresivo. Ese fue descrito en una población de 96 hombres y 4 mujeres. Entonces no podemos extrapolar esos datos descritos en una población masculina a poblaciones femeninas, porque no los vamos a encontrar, o los vamos a encontrar en forma diferente. Los diagnósticos tardíos, la postergación, que tiene la propia mujer, pero la postergación, y hay que hacer un mea culpa de que muchas veces se plantea, cuando una mujer llega a una puerta y se plantean diagnósticos diferenciales que no se plantean. Me encantó esa frase de que nos llenan de dudas, ¿no? Es así, es terrible. Y todos tenemos anécdotas al respecto. Y en cuanto a la evolución, más que demostrada también en un estudio que hizo el Comité de Cardiopatía en la Mujer, por ejemplo, una angioplastia primaria posinfarto, el mismo infarto, las mujeres les va significativamente peor en mortalidad, puntos duros estamos hablando, en todas las fases, desde las 24 horas, la primera semana, el mes, los 3 meses, los 5 años y los 10 años, con una P significativa en mayor mortalidad en todas las fases. Entonces, el factor género nos afecta a todas y, como en ese dibujo de Frida Kahlo, con distintos vestidos, a todas nos afecta de forma diferente también. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no solo está el sesgo de ser mujer, sino está la interseccionalidad, es decir, las diferentes desigualdades que atraviesan a las mujeres, porque no es lo mismo ser mujer que estar en un contexto de bajos recursos, no es lo mismo el contexto educativo, el acceso a la salud, no es lo mismo en qué clase social nos encontramos, qué sostén social tenemos y, bueno, no es lo mismo estar joven, el acceso, bueno, ya dijimos a la salud, no es lo mismo tampoco ser mujer cisgénero o ser mujer transgénero. Y ahora, pasando a un poquito a otro aspecto que también está bañado por el factor género, vamos a hablar de lo que son los determinantes de riesgo socioeconómicos y psicosociales. ¿A qué le llamamos eso? Llamamos eso a lo que es acceso a la salud, a los servicios, la remuneración, la exposición a violencia laboral, de género, la ansiedad, la irritabilidad, pensamientos negativos, malos hábitos, ira, estrés, falta de apoyo social, relaciones interpersonales, estrés agudo y estrés crónico.
Todos esos factores psicológicos y sociales y económicos, así como la contaminación ambiental también se ha demostrado que es un factor de riesgo cardiovascular. Estos contaminantes emocionales, estos contaminantes ambientales de ambientes hostiles, nos proporcionan también esos nutrientes negativos para nuestra salud. Por lo tanto, el abordaje de estos otros factores también es un desafío. Y en la Argentina, la Federación Argentina de Cardiología, la doctora Ábalos, lideró un estudio que es la muestra más grande que hay en Latinoamérica de estos factores de riesgo psicosociales cardiovasculares en la mujer, con más de 4.000 mujeres que contestaron esta encuesta anónima, de los cuales Uruguay tuvo el privilegio de participar. Y tuvimos la posibilidad y el orgullo de poder liderar esa encuesta en Uruguay. Es la más extensa hasta el momento y habla de esos determinantes no convencionales. Como ven allí tienen la ficha de la publicación, Revista Argentina de Cardiología 2023. Si ven allí, la segunda barra más grande es Uruguay con 744 mujeres. Fue un estudio observacional de corte transversal, realizado a través, como les decía, de una encuesta anónima, y fueron casi 5.000, en realidad, mujeres, 4.915, con una media de edad de 49 años. El 49% reside en Argentina, 55% en grandes ciudades, con buen acceso a la salud y con buena educación. Era un grupo, digamos, de mujeres privilegiadas. Los determinantes psicosociales más prevalentes fueron el bajo nivel moderado de satisfacción, la ansiedad e irritabilidad. La mitad de las mujeres declararon sentirse ansiosas, irritables, desinterés, pensamientos negativos o de infelicidad en un 41%. El grupo de edad mayor a 45% se asoció significativamente a mayor sobrepeso, obesidad, desempleo y violencia laboral. Y los análisis multivariados encontraron una asociación independiente de enfermedad cardiovascular para trastornos del sueño, residen en ciudades de baja densidad poblacional, allí tienen los P, la violencia laboral, haber padecido complicaciones del embarazo y ansiedad. Bueno, esta encuesta muestra el impacto entonces de los factores psicosociales y socioeconómicos en la carga cardiometabólica y la salud cardiovascular de las mujeres de Latinoamérica, en especial en las de mayores de 45 años. Es decir, esto está demostrado para mujeres y para mujeres latinoamericanas y para nuestra población. ¿Qué tenemos del subgrupo de Uruguay, de esas 744 mujeres? Bueno, las características de este grupo fueron de una media de 50 años, con más de un 53% profesionales. O sea, hay algunos sesgos aquí, por eso, si bien el N es grande, no es una muestra que sea representativa de todo el Uruguay. La mayoría de estas mujeres, más de la mitad, vivían en ciudades grandes, con más de 500.000 habitantes, con acceso a la salud en un 95%, 81% con trabajo remunerado y 76% en relación de dependencia. Sin embargo, el 40% percibe como carga excesiva su carga laboral y el 84% siente que esto afectó su salud. Y casi un tercio de estas mujeres, de este grupo privilegiado, sufrió violencia laboral y el 37% siente que no hay equidad laboral. Y otro dato que es muy significativo, un 25%, la cuarta parte, sufrió abuso o violencia sexual, lo que nos habla también de lo que es una foto de lo que es ser mujer hoy en Uruguay y en Latinoamérica. Bueno, 27% asoció violencia de género, 21% discriminación, la mitad consideran que no tienen tiempo para el esparcimiento. Seguimos, bueno, algunos otros datos voy a ir un poquito más adelante. 20% sin embarazos y este dato que me parece también súper significativo. Un 44% de las mujeres sienten que la maternidad limitó su crecimiento profesional. La mitad casi también tienen problemas del sueño.
Y entonces, estadísticamente resultó muy significativa en Uruguay la asociación entre violencia laboral y enfermedad cardiovascular. 9% de ellas la padecerán versus 2 de las que no sufrieron violencia. Y también una tendencia, una asociación importante entre lo que es enfermedad cardiovascular y violencia sexual, así como trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad, que son el 48% de esta población. Así que si vemos los factores asociados a la enfermedad cardiovascular, tenemos los clásicos, los que siempre hablamos, tenemos a su vez, o sea, los que afectan a hombres y a mujeres, pero a su vez tenemos también los específicos que hablaba la doctora Méndez, los vinculados directamente al sexo femenino biológico. Y después tenemos estos otros factores psicosociales que afectan a las mujeres, factores socioeconómicos, y cómo el factor género afecta a todos estos, a los factores de riesgo clásicos, a los vinculados al sexo, a los psicosociales y a los socioeconómicos. ¿Y qué es el riesgo entonces? El riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento. Entonces la prevención no es ni más ni menos que la gestión de ese riesgo cardiovascular a nivel de la vida. ¿Y cuál? Bueno, es un poco acá el mensaje, es que conocer primero esos determinantes de riesgo en estas diferentes etapas de la vida es tomar conciencia y es tomar acciones. Y como conclusiones, entonces, la gestión de ese riesgo debe ser encarada en cada etapa de la vida con una estrategia acorde a las transformaciones biológicas que va teniendo, pero también acorde a los determinantes psicológicos y sociales que la mujer atraviesa en cada etapa. Y el abordaje con perspectiva de género a la luz del conocimiento actual es una necesidad urgente, más que un concepto innovador en cardiología. Las barreras para un estilo de vida saludable, para el autocuidado, para el acceso a la salud, para la identificación y manejo de los factores de riesgo son diferentes en hombres y mujeres. Entonces, este enfoque nos permite comprender y abordar mejor estos factores de riesgo. Y los factores psicosociales y económicos están, como decíamos, ligados al género y a las inequidades que sufren las mujeres. Porque la brecha de género en salud cardiovascular no es más que otra expresión de lo que es la brecha de género, es decir, de lo que es ser mujer hoy en esta sociedad. Y una perspectiva integral que aborde las desigualdades que nos atraviesan, además de las de género, las otras, y esos factores, se hace necesaria. Entonces el mensaje para cada una de ustedes, de las que está acá, y ahora me dirijo aquí a las mujeres específicamente, es ser protagonistas de su salud, cuidarnos a nosotras mismas, es decir, quién es esa adulta responsable de ese cuerpo que habitamos, ser más conscientes, con más corazón, y eso nos va a dar más felicidad, porque sin salud, sin ese bienestar, tampoco hay felicidad. Y también el llamado colectivo a sanar, a trabajar para cambiar esas condiciones adversas en los distintos niveles, para empoderar a las mujeres desde lo biológico hasta lo social y para mejorar esa brecha de género en salud. Y bueno, eso es un poco mi mensaje por aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a la doctora Marianel Firpo, especializada en endocrinología ginecológica y reproducción, diplomada en menopausia y responsable de la Policlínica de Climaterio de Casmu. El título de la presentación es Mujer y Menopausia. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Bueno, como dijeron en la presentación, yo soy ginecóloga, me dedico específicamente al área de climaterio, entonces entiendo que este enfoque desde distintas especialidades que hacen a la salud de la mujer, a la salud general de la mujer y específicamente a la salud cardiovascular es sumamente importante. Como se ha dicho en varias oportunidades, la menopausia es un momento clave en la vida de la mujer y clave por las repercusiones que tiene
en la salud en general, en múltiples aspectos y en múltiples órganos y sistemas, y especialmente el riesgo cardiovascular es otra de las variables importantes a tener en cuenta. La menopausia es un día en la vida, ¿no? Es la fecha, es el día de nuestra última menstruación, que lo hacemos generalmente el diagnóstico de manera retrospectiva, después que pasa un año de esa ausencia de menstruación. Pero hay cambios en la producción hormonal que comienzan muchos años antes de esta última menstruación. En esta etapa conocida como climaterio, perimenopausia, transición menopáusica, como lo vemos en muchos lugares, comienzan ya a gestarse los cambios previamente que van a tener repercusión. La edad en promedio de la menopausia en la mujer uruguaya es alrededor de los 51 años, si bien se considera fisiológica y normal entre los 45 y los 55, es como la variable más frecuente. Cuando sucede en mujeres menores de 45 años, hablamos de una menopausia temprana y de una insuficiencia ovárica prematura en mujeres menores de 40. Esto, si bien es una clasificación bastante arbitraria, lo que importa es que obviamente cuanto más temprano suceda la última menstruación, todos estos cambios hormonales van a estar corridos en el tiempo y por lo tanto vamos a transitar un mayor tiempo de nuestra vida en la posmenopausia. También importa si la menopausia sucede de manera espontánea, fisiológica, o si es iatrogénica, secundario, por ejemplo, a una cirugía que requiere la remoción de los ovarios, o algunos tratamientos. Tienen un lugar importante los tratamientos oncológicos, los tratamientos con quimioterapia, radioterapia, que muchas veces pueden tener como efectos secundarios la inducción de la menopausia. Y esto, además del momento en que sucede, tiene como otra variable que la menopausia fisiológica por lo general se da de una manera progresiva, mientras que aquella que sucede de manera iatrogénica es brusca. El déficit y la caída hormonal es brusca y muchas veces en momentos inadecuados. Esto muestra más o menos cómo es los niveles hormonales a lo largo de nuestra vida, en las distintas etapas de la vida. Y fíjense la diferencia entre los niveles hormonales de hombres y de mujeres. Mientras que las mujeres tenemos una etapa entre nuestros 20 y 40, 45 años, que es la edad reproductiva, de niveles hormonales, estrogénicos principalmente, altos y relativamente estables, luego de este momento comienzan a bajar considerablemente para situarse los niveles de estrógenos en lugares mucho más bajos. Los hombres es verdad que también a lo largo de su vida tienen variaciones de los niveles de estrógenos y niveles de testosterona, pero si ven son variaciones mucho más leves, permaneciendo los valores mucho más estables. Entonces es lógico pensar y suponer que esta variación tan grande en los distintos momentos va a tener su costo para nuestra salud. Y lo que normalmente asociamos y pensamos cuando hablamos de climaterio y menopausia, el síndrome climaterio, ¿no? Climatérico, con estos múltiples síntomas que las mujeres atravesamos. Cada vez hay más síntomas que se asocian a esta etapa, están descritos más de 40, son de los más variados. Por supuesto que no todas las mujeres los vamos a atravesar de la misma manera. La frecuencia, la intensidad y cuánto esto repercute en nuestra calidad de vida es variable. Pero bueno, se acompaña de una gama de sintomatología que va desde los sofocos, los calores, el insomnio, que esto es un problema muy importante, los cambios de humor con tendencia a la irritabilidad, muchas veces con síntomas más tendientes a la depresión o a la pérdida de energía, con problemas de memoria, olvidos que se conocen como nieblas mentales, que son síntomas que muchas veces generan mucha angustia y malestar a la mujer. Pero más allá de los síntomas que podemos encontrar en esta etapa de transición, se caracteriza esta etapa por el inicio subclínico de muchas enfermedades que tal vez no se manifiestan en esta etapa, pero sí comienzan a desarrollarse y se van a presentar o a manifestar
más adelante en la vida de la mujer. Dentro de esto, obviamente, lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, que es lo que aquí nos convoca, pero también otras patologías, como puede ser la osteoporosis, como pueden ser enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, que están muy vinculadas a la caída de los niveles estrogénicos propios de esta etapa. Y además, también hay muchos estudios que vinculan la presencia de síntomas a nivel de la perimenopausia, como la presencia de trastornos del sueño y la intensidad y la frecuencia de los síntomas vasomotores como factores que se asocian a un mayor riesgo cardiovascular a futuro. Y esto es importante, bueno, por todo lo que estamos hablando desde hoy, pero principalmente porque la esperanza de vida de la mujer, y del hombre también, pero la esperanza de vida de la población ha ido aumentando considerablemente en los últimos años, lo que lleva a que hoy por hoy vivamos entre 2/3 de nuestra vida y la mitad de nuestra vida luego de la menopausia. Por lo tanto, estas patologías vinculadas con la caída de estrógenos y estas consecuencias del déficit estrogénico nos van a acompañar una etapa bastante importante de nuestra vida, de ahí lo importante de la atención de esta etapa. Y por supuesto, la importancia que tiene la mortalidad cardiovascular como causa de mortalidad. Cuando hablamos del riesgo cardiovascular en la mujer, hay cosas o hay factores que tienen que ver con la edad cronológica de la mujer, y esta gráfica me pareció bastante gráfica, valga la redundancia, que es la línea punteada. Obviamente esos cambios vinculados con la edad van a acompañar al hombre y a la mujer por igual, y como sabemos hay muchos factores de riesgo que aumentan a lo largo de los años, pero las mujeres tenemos también la edad ovárica como otra variable. Y fíjense cómo el riesgo cardiovascular aumenta considerablemente en esta etapa de la perimenopausia, que por supuesto es algo que no lo atraviesan los hombres porque no presentan estos cambios hormonales. ¿Y en qué determina este mayor riesgo cardiovascular, la caída o la deficiencia de los estrógenos? Bueno, genera alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, las arterias se hacen más rígidas, se adelgaza la capa media de los vasos sanguíneos. Todo esto se asocia con un mayor riesgo de desarrollar presión arterial. Hay cambios a nivel del perfil lipídico, hay un aumento de las LDL y hay cambios principalmente cualitativos de las HDL. Muchas veces podemos ver un perfil lipídico aceptable con valores de HDL que son aceptables, pero se ha visto que estas proteínas presentan un cambio en su calidad, en su funcionamiento. El aumento del peso corporal no es un factor que se vea asociado a la menopausia, por lo general se ve asociado más a la edad biológica, pero sí la menopausia o la falta de estrógenos se asocia con el cambio de la distribución de la grasa corporal. Vemos una mayor tendencia a una disposición a nivel centroabdominal, pero principalmente con el aumento de la grasa a nivel intraabdominal e intravisceral, lo que, como saben, es otro factor importante de riesgo cardiometabólico y aumenta los riesgos de síndrome metabólico. Disminuye la grasa, la masa magra para aumentar la masa grasa. ¿Y qué hacemos? ¿Estamos condenadas? Bueno, tenemos algunos factores que son no modificables y que es difícil actuar, pero tenemos muchos puntos donde actuar y que podemos modificar. Como ya se ha expuesto anteriormente, bueno, los hábitos saludables generan la diferencia no solamente en lo que tiene que ver con la salud cardiovascular, sino en la salud de la mujer en esta etapa. El realizar actividad física, la alimentación saludable, el descanso, el tener tiempo de calidad, de dispersión, no solamente mejora los síntomas del climaterio, mejora el descanso, mejora la frecuencia y la intensidad de la sintomatología, sino que también disminuye el riesgo de muchas de estas patologías. Disminuye el riesgo cardiometabólico, disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, otra de las variables más importantes que pueden influir en la salud también de la mujer. Y quería hablar 2 palabras de lo que tiene que ver con la terapia hormonal de la menopausia, que es un gran cuco, ¿no? Años después de
de muchos estudios que se han realizado, hasta el día de hoy las mujeres siguen consultando con miedo a recibir esta terapia por los fantasmas que hay en torno a los riesgos que esta terapia conlleva. Fantasmas muchas veces o miedos que muchas veces los propios médicos transmitimos, porque bueno, es como que si podemos evitarlo y si puedo entender esta etapa como una etapa normal y por qué me voy a meter en este brete de tener que darle explicaciones o poder tener algún problema. Pero bueno, la realidad es que, como mostré anteriormente, si bien es una etapa normal y fisiológica de la vida, el tiempo que pasamos en esta etapa es un porcentaje bastante importante de nuestra vida. Y las repercusiones de que esta etapa muchas veces lleva para la calidad de vida son significativas y van en perjuicio de la calidad de vida de la mujer. Hay muchos mitos con respecto a la terapia hormonal, que eleva mucho el riesgo de cáncer de mama, que eleva mucho el riesgo de salud cardiovascular. Hay mujeres que vienen buscando compuestos naturales, entendiendo estos que son los más seguros para la salud, o muchas modas que van surgiendo con respecto a suplementación, hormonas bioidénticas y una lista enorme de cosas que van surgiendo que no es más que para escaparle o bypassear las cosas que sí están estudiadas y conocemos. La terapia hormonal está aprobada, la FDA, que es quien regula la medicación, tiene sus indicaciones claras en cuanto a esto, y los síntomas vasomotores, cuando estos son moderados o severos, son una de las indicaciones. El tema es cuándo son moderados o severos. Bueno, eso obviamente es algo que es muy subjetivo y se plantea que esto es así cuando afecta la calidad de vida de la mujer, cuando la sintomatología genera repercusión de su vida cotidiana. También se establece, obviamente, para el hipoestrogenismo en condiciones patológicas, por ejemplo, una insuficiencia ovárica prematura o iatrogénica, para la prevención de osteoporosis, es una de las variables que también se considera, y para el síndrome genitourinario. Las contraindicaciones están y por supuesto que hay que ser cuidadoso y hay que ver cada caso en particular. Pero si ven, las contraindicaciones son bastante limitadas y concretas y mucho más limitadas que otros fármacos que usamos como con bastante más soltura. Por supuesto, aquellas patologías, aquellos cánceres hormonodependientes como el cáncer de mama es una contraindicación clara y precisa. El antecedente de cardiopatía isquémica, el antecedente de una enfermedad tromboembólica o de enfermedades severas, hepáticas severas activas, o bueno, hipersensibilidad a la medicación o genitorragia de causa no establecida. Y además, cuando hablamos de la terapia hormonal, no es lo mismo para todas las mujeres y en cualquier momento. Existe una ventana que se conoce como ventana terapéutica, ventana de seguridad, que es aquella etapa de la vida de la mujer en que los beneficios de la terapia hormonal superan los riesgos. Y eso se ve en mujeres menores de 60 años, o que tengan un tiempo de menopausia menor de 10 años. Esta es como la ventana terapéutica en que los beneficios de iniciar una terapia hormonal van a tener mayor valor. ¿Y por qué es esto? Principalmente por la implicancia que tiene a nivel de la salud cardiovascular. Se ve que en la menopausia temprana, al poco tiempo de empezar esta alteración en los niveles de estrógenos, la terapia hormonal tiene un efecto protector. Genera un aumento del óxido nítrico, una disminución de los factores inflamatorios, aumento de la vasodilatación, disminución de la progresión de la lesión, todo lo que redunda en un efecto protector a nivel cardiovascular. A diferencia de ese cuco que tenemos y el miedo de las hormonas y el infarto, bueno, utilizado en aquellas mujeres en oportunidad y sin contraindicaciones, lejos de esto tendría un efecto beneficioso. ¿Qué pasa en mujeres de mayor edad o que ya haya alguna alteración establecida a nivel vascular? Bueno, ahí el efecto de la terapia hormonal tiene un efecto paradójico y podría llegar a ser contraproducente. Esos efectos protectores se pierden y disminuye la vasodilatación, aumentan los factores inflamatorios y podría aumentar el riesgo de inestabilidad de la placa. Ay, me fui para el otro lado. Por lo tanto, la terapia hormonal se ha visto que tiene su mejora significativa de los síntomas durante la etapa de climaterio, lo que se asocia con una mejora de la calidad de vida de la mujer,
y lo que no es un detalle menor, que contribuye a la disminución en la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles de la vida de la mujer. De muchas, como disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de sarcopenia, disminuye las patologías que tienen que ver con alteraciones de la cognición, como Alzheimer. Se ha visto que tiene un efecto positivo en el estado de ánimo y mejora de la depresión, mejora el síndrome metabólico, la insulinoresistencia, mejora la enfermedad cardiovascular, todo lo que determina una disminución de la mortalidad en general. A pesar de esto, cabe destacar que si bien estoy como promoviendo mucho esto, no está indicado como una estrategia de prevención primaria para la salud cardiovascular. Obviamente, atacar todos los demás factores es la real prevención primaria de esta patología. Y bueno, para terminar, el en suma sería que si bien se trata de una etapa fisiológica de la vida de la mujer, se caracteriza por cambios significativos con un aumento considerable de los riesgos, principalmente a nivel cardiometabólicos, pero riesgos generales de la mortalidad de la mujer, que los profesionales de la salud debemos considerar en esta etapa un enfoque activo, basado en la prevención, con el fin de disminuir la probabilidad de un evento cardiovascular. Hay muchos lugares que plantean como el chequeo cardiometabólico de la menopausia, ¿no? Como muchas veces la mujer, si no tiene una patología cardiovascular conocida, no acude al cardiólogo. Y los médicos que lo vemos, tal vez médicos generales o ginecólogos, bueno, como que esa parte no la abordamos mucho, ¿no? Pero poner como esto sobre la mesa y generar como un control donde esté enfocado a las patologías más prevalentes y más graves que muchas veces se nos pasan por alto. Cambios del estilo de vida, cuidados en el descanso. El descanso es otro punto muy olvidado, ¿no? Otro punto que no abordamos. La importancia que es que la mujer pueda tener una calidad en su sueño que sea reparador. Esto se ha visto que mejora mucho la calidad de vida, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras alteraciones. Obviamente lo que tiene que ver con la actividad física y la alimentación como pasos iniciales y fundamentales. Y bueno, considerar la terapia de reemplazo hormonal como una herramienta cuando está indicado y no existen contraindicaciones, sabiendo que puede tener un impacto potencialmente beneficioso. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a recibir a la doctora Anabela Fernández. Ella es especialista en medicina intensiva, cardióloga y emergentóloga, coordinadora de la Policlínica de Cardiobstetricia de Casmo, y el título de la presentación es Importancia de la cardiobstetricia. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a la doctora Méndez por darnos la oportunidad. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre otro aspecto de la mujer, la importancia de la cardiobstetricia. Esta es una subespecialidad en expansión. Como ustedes saben, todos los 7 de abril se festeja el Día Mundial de la Salud y este año el foco está puesto en la salud materna y del recién nacido. Y la campaña se titula Comienzos saludables, futuros esperanzadores. Es que desde hace muchos años la OMS tiene como objetivo disminuir la mortalidad materna. Y esto es porque cada 2 minutos en el mundo muere una mujer por complicaciones relacionadas con el embarazo y con el parto. Y ustedes saben que invertir en salud materna y neonatal es invertir en el futuro. Como ven ahí en el mapa, los resultados en salud materna se miden principalmente por un indicador que es negativo. Es la razón de mortalidad materna, que es el número de muertes maternas por nacidos vivos en ese año multiplicado por 100.000. Como ven, Uruguay y Chile están en color verde claro. Eso significa que tiene una mortalidad materna entre 10 y 30 y el último año fue alrededor de 10 cada 100.000 nacidos vivos. Y los que están en color verde oscuro son los países llamados de mayor poder económico, los países desarrollados. Como ven entonces, el 99% de todas las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo. Y
se requieren esfuerzos para que todas las mujeres puedan acceder a una atención materna de calidad. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, porque en primer lugar ninguna mujer tendría que morirse por un estado fisiológico como es el embarazo. Y segundo, porque la muerte materna es un indicador internacionalmente reconocido, un indicador de desarrollo, porque la mortalidad materna es evitable y depende directamente de la cobertura y calidad de los servicios de salud. Entonces hay que buscar estrategias para disminuir la mortalidad materna, estrategias que sean efectivas y robustas. ¿Qué estrategia tenemos para disminuir la mortalidad materna? Bueno, se ha visto que una buena estrategia es la cardioobstetricia. Y si queremos disminuir la mortalidad materna, tenemos que definirla y tenemos que saber por qué se mueren las mujeres embarazadas. Bueno, la mortalidad materna la define la OMS como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio, o hasta los 42 días después de finalizada la gestación. Para Estados Unidos está hasta un año determinada la gestación, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto, puerperio o su manejo, excluyendo las causas accidentales. ¿Y cuáles son las causas de muerte materna? Bueno, tenemos causas directas, las muertes directas, que son resultantes de complicaciones obstétricas, intervenciones u omisiones, o sea, de nuestros propios tratamientos durante el embarazo, parto o puerperio. Y aquí las causas más importantes son hemorragia posparto, estados hipertensivos del embarazo y la sepsis. Y debemos decir que con la ley de interrupción voluntaria del embarazo nosotros tenemos cada vez menos sepsis obstétricas y que las principales causas de muerte materna directas son los estados hipertensivos del embarazo. Luego tenemos las muertes maternas indirectas o no obstétricas. Son aquellas que suceden durante el embarazo, parto o puerperio por cualquier enfermedad que tenga la embarazada previamente o que es desarrollada durante el embarazo, pero que no es una causa obstétrica, sino que se ve agravada por las condiciones propias del embarazo. Y acá tenemos a la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte materna indirecta y en muchos países es la principal causa de muerte materna. Y los estados hipertensivos del embarazo y la enfermedad cardiovascular son especialidad de la cardioobstetricia. El embarazo se puede considerar una verdadera prueba de estrés para el organismo de la mujer. Es una prueba fisiológica de estrés. ¿Por qué? Porque la mujer experimenta una serie de modificaciones que son fisiológicas, pero que son muy exigentes para su organismo. Hay cambios hemodinámicos, humorales, hay hipercoagulabilidad, alteraciones del sistema nervioso autónomo, cambios cardíacos, y estas son todas adaptaciones fisiológicas para satisfacer las necesidades metabólicas de la madre y del feto. Como ustedes pueden ver ahí, casi todos los sistemas se ven alterados. Aumenta el filtrado glomerular, aumenta la ventilación minuto, disminuye la capacidad pulmonar, pero los cambios fundamentales son los cambios hemodinámicos y cardiovasculares. Y ustedes ven cómo varían en los 3 trimestres. Desde el inicio del embarazo hay un aumento del gasto cardíaco por aumento del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del volumen plasmático, hay una reducción de la presión arterial, luego se estabiliza y luego comienza a subir, hay una reducción de las resistencias vasculares sistémicas. Por otro lado, el embarazo es un estado proarrítmico. El electrocardiograma de una embarazada es diferente que el electrocardiograma de una mujer no embarazada. Se prolonga el PR, se prolonga el QT. El embarazo, por acciones del sistema nervioso autónomo, exacerba las arritmias preexistentes o favorece la aparición de nuevas arritmias. El embarazo es un síndrome metabólico transitorio. Hay insulinoresistencia, hay dislipidemia, hay marcadores inflamatorios aumentados. Eso imagínense en una mujer que ya tiene, que es hipertensa, que tiene sobrepeso, que tiene dislipemia. En el embarazo hay aumento de factores de coagulación, hay disminución de los factores anticoagulantes y en el embarazo empeora la clase funcional. O sea que ven la cantidad de cambios fisiológicos sumamente exigentes que tiene la mujer durante el embarazo, por eso es una prueba de estrés fisiológica. Pero para todas las mujeres es diferente, impacta diferente. Aunque ustedes ven que mujeres sin factores de riesgo y sin ningún tipo de enfermedad, ellas se ven taquicárdicas, se cansan fácilmente, tienen edemas y bueno, el embarazo en realidad simula una insuficiencia cardíaca.
Pero en las embarazadas que tienen alguna cardiopatía previa la puede descompensar, puede desenmascarar una cardiopatía diagnosticada, no diagnosticada, que la mujer no sabe que es portadora, desenmascara trastornos metabólicos latentes, propicia la aparición de complicaciones cardiovasculares y cardiometabólicas. O sea, la cardiopatía es la causa más frecuente de muerte materna no obstétrica. Todas estas adaptaciones fisiológicas van a impactar en la salud cardiovascular de la mujer, pero la exponen a mayor riesgo de tener insuficiencia cardíaca, arritmias, tromboembolismo pulmonar en las pacientes que tienen factores de riesgo o que tienen una enfermedad cardiovascular previa. Y a su vez, estas alteraciones o esta alteración en la salud cardiovascular de la mujer impacta en el embarazo, incrementa el riesgo de tener desenlaces adversos como parto pretérmino, pequeño para la edad gestacional, retardo del crecimiento uteroterino, estados hipertensivos del embarazo, diabetes gestacional y además, como si fuera poco, todo lo que nosotros hacemos, todos nuestros tratamientos van a impactar en la madre y en el hijo, porque nosotros estamos tratando un binomio. Siempre tenemos que recordar que tenemos dos pacientes. Es un binomio madre-hijo. Por lo tanto, el manejo asistencial de estas pacientes obstétricas con complicaciones no es comparable ni extrapolable al manejo que se puede hacer de una paciente que no está embarazada con el mismo diagnóstico. Se necesita un personal capacitado y experimentado que sepa reconocer rápidamente alteraciones y requiere un conocimiento y experiencia en cardiología dirigida a la embarazada. Y ahí surge la cardioobstetricia, surge como respuesta a las tasas crecientes de la morbilidad y mortalidad materna relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Pero la cardioobstetricia es un equipo formado por el cardiólogo especialista en cardioobstetricia, evidentemente está formado por el ginecólogo, por el anestesista, por el médico de medicina materno-fetal, por el hematólogo, por el endocrinólogo, dependiendo de cuáles son las alteraciones que tiene esa mujer. Yo en las últimas semanas tuve que llamar al reumatólogo, porque tengo una embarazada con una enfermedad de Ehlers-Danlos. Entonces, este equipo tiene que ser un equipo especializado, es un equipo multidisciplinario, coordinado, que da un manejo integral a la mujer y eso le permite reducir la morbimortalidad materna, garantiza la salud de la madre y el feto y impacta en los desenlaces maternos y fetales. Como ven, la cardioobstetricia no solo abarca el embarazo, también abarca se dedica también a la etapa pregestacional y también al posparto, que diseña estrategias de atención personalizada acorde al riesgo. Optimiza la salud cardiovascular materna y de esta manera optimiza la salud fetal, permite y disminuye eventos y desenlaces adversos, reduce la morbimortalidad materna y fetal y, como vamos a ver, promueve embarazos, parto y puerperio seguros. Y en el posparto también impacta en la salud cardiovascular de la mujer a largo plazo. ¿Qué desafío tiene la cardioobstetricia? Tiene el perfil actual de sus gestantes. Porque como se vio, nuestras pacientes son sobrevivientes de cáncer que han recibido radioterapia y quimioterapia. Son portadores de cardiopatías congénitas, corregidas o no corregidas. Hay una polarización de la edad materna. Se ven adolescentes y se ven en gestaciones a edades más tardías donde tienen mayor peso los factores de riesgo cardiovascular. Nuestras pacientes recibieron tratamiento de fertilización asistida, con lo cual tienen mayores riesgos protrombóticos. Tienen antecedentes de eventos adversos en embarazos previos, antecedentes de arritmias sin cardiopatía, enfermedad cardíaca no conocida, e inclusive tenemos mujeres jóvenes pero que tienen factores de riesgo cardiovasculares a edades muy tempranas. Tenemos jóvenes con sobrepeso, hipertensas, dislipémicas, diabéticas, fumadoras. O sea que tenemos mujeres en edad reproductiva con riesgo aumentado de enfermedad cardíaca y esto lleva a un aumento de enfermedades cardiovasculares en las mujeres embarazadas. Por lo tanto, vemos mujeres con enfermedad cardiovascular, mujeres con factores de riesgo, mujeres que tienen eventos adversos durante el embarazo que tenemos que detectar en forma temprana para poder reducir complicaciones. La cardioobstetricia actúa como prevención, detección temprana y manejo adecuado de factores cardiovasculares y de enfermedad cardiovascular en todas las etapas.
Es muy importante la evaluación preconcepcional, porque acá podemos detectar enfermedades y podemos corregirlas, y eso nos hace que pueda tener un embarazo con menor cantidad de complicaciones. La prevención de eventos adversos comienza antes del embarazo. Identificamos factores de riesgo, identificamos enfermedad y estratificamos riesgos. Muchas pacientes le diagnosticamos o les decimos que tienen un riesgo muy alto de estar embarazadas, pero ellas igual se embarazan. Podemos en esta etapa preconcepcional poder hacer tratamientos como, por ejemplo, corrección de valvulopatías, modificar factores de riesgos y, sobre todo, informar a las pacientes. Y es una oportunidad muy importante para optimizar la salud cardiovascular. En el embarazo evaluamos riesgos, factores de riesgo, ajustamos medicación, investigamos permanentemente complicaciones, hacemos profilaxis y planeamos el parto. Sugerimos muchas veces a los ginecólogos la interrupción del embarazo si la paciente comienza a no tolerar los cambios hemodinámicos de la gestación. Tenemos que hacer una buena historia cardiobstétrica. Esa puede marcar la diferencia entre un embarazo de alto riesgo bien manejado y una emergencia evitable. Tenemos que constatar muchos factores de riesgo, no solo los convencionales, los emergentes, los antecedentes familiares, los antecedentes ginecobstétricos, entre tantos. Y si diagnosticamos un embarazo de alto riesgo, sabemos que esa paciente puede tener complicaciones. Nos basamos en herramientas, tenemos muchas herramientas de estratificación, el CARPREX, el OMS. Todas ellas nos dan una identificación, son una herramienta de estimación de mortalidad y de morbilidad y también de predictores de eventos neonatales. Tenemos que despistar complicaciones continuamente y hacer diagnósticos diferenciales. Y sobre todo tener una comunicación muy fluida con el resto del equipo de cardiobstetricia, tanto con el ginecólogo como con el anestesista, como con los otros integrantes. E impactar todo esto en la historia clínica, porque muchas veces esas pacientes tienen que ir a la emergencia y el nuevo equipo de emergencia tiene que saber en qué complicaciones se encuentra la paciente. El parto y el posparto son situaciones de riesgo significativo. Tenemos que avisarle al ginecólogo si nosotros consideramos que esa paciente tiene que ir a una cesárea por razones cardiológicas y además si necesita ir a una UCI posteriormente. ¿Por qué? Porque en estos periodos es donde se da la mayor descompensación de las pacientes por aumento del gasto cardíaco, del consumo de oxígeno, de la presión arterial. Todo esto hace que en estos periodos las pacientes se descompensen con mayor facilidad. ¿Qué complicaciones pueden tener? Arritmias, disección de aorta, síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. Después del parto, también tenemos que ver nosotros. Es el cuarto trimestre que comienza desde el parto hasta las 12 semanas. Y aquí pueden aparecer muchas complicaciones, de disección espontánea de la arteria coronaria, disección de aorta, tromboembolismo pulmonar. Y es una oportunidad muy importante para avisarles a esas mujeres que tienen un riesgo aumentado de resultados adversos, de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a largo plazo. Le tenemos que informarlas, tenemos que educar, tenemos que decirles que tienen que tener controles cardiológicos de por vida y enseñarles estrategias de prevención y de hábitos saludables. Es innumerable la cantidad de evidencia que hay en cuanto a que estas pacientes tienen un riesgo aumentado cardiovascular. Las pacientes que tuvieron un evento adverso en el embarazo son pacientes de alto riesgo a lo largo de toda su vida. Un evento adverso es un predictor de menor expectativa de vida. Y ya termino. Hay evidencia abrumadora de que el cuarto trimestre es un elemento que tenemos que considerar. Numerosos estudios demostraron que las mujeres que experimentan complicaciones durante el embarazo pueden tener mayor riesgo de problemas cardíacos en el futuro. Y es por eso que la Federación Internacional de Ginecobstetricia, FIGO, estableció este pasaporte de embarazo, donde la mujer puede ver claramente cómo tener un evento adverso durante la gestación multiplica por 4, por 2 o por 3 el riesgo de tener presión alta, insuficiencia cardíaca, stroke, diabetes gestacional y diabetes, y también les enseña cómo poder reducir esos riesgos.
Por lo tanto, la especialidad de cardioobstetricia permite disminuir eventos obstétricos, asiste complicaciones cardiovasculares durante el embarazo, parto y puerperio, mejora la salud cardiovascular de la mujer a largo plazo e impacta en los desenlaces materno-fetales. Y para terminar, quiero agradecer especialmente a la doctora Marianela Méndez y a las autoridades porque desde hace muchos años existe en el CASMU la policlínica especializada en cardioobstetricia. Muchas gracias. Bueno, continuando ahora vamos a recibir a la doctora Mariana Driver, presidenta del Comité de Cardiopatía en la Mujer, cardióloga clínica, especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, miembro del equipo de trasplante del Instituto de Cardiología Integral de la Sociedad Uruguaya de Cardiología y delegada del Comité de la Mujer de la SIAC. El título de su presentación es Corazón y Mujer, Comité de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Mariana. Bueno, buenos días a todos. Para mí un honor estar aquí hoy. Muchas gracias a la doctora Méndez por la invitación. En realidad me toca hablar... ¿Toca acá? Sí. Con este avance. Ahí va. Bueno, me presento, yo soy la doctora Mariana Driver, actual presidenta del Comité de Cardiopatía de la Mujer. Me toca hablar rápidamente de la historia del comité. Acá tengo expresidentas del comité que cualquier cosa me pueden corregir. Qué importante es esta instancia, ¿no?, de hablar de la mujer, qué importante es la presencia de mujeres en el ámbito científico y por eso hemos ido cada vez avanzando más en el conocimiento de lo que hoy por hoy se podría hablar como también su especialidad, que es la cardiopatía en la mujer. Y bueno, voy a comentarles un poquito lo que es de la concientización a la acción y lo que han sido 12 años de historia del comité en Uruguay. Ya sabemos, ya hablamos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, generan millones de muertes alrededor del mundo, generalmente la mayoría se dan en países de bajos ingresos. Muchas de estas enfermedades cardiovasculares son prevenibles, generan un gran porcentaje de lo que es muertes prematuras o pérdida de años de vida. Y bueno, la mayoría son por muertes de infarto y accidentes cerebrovasculares. Sabemos entonces que es la principal causa de muerte en mujer y lo tenemos que decir una y otra vez y vamos a ver por qué. Una de cada 3 mujeres mueren por enfermedades cardiovasculares. Tenemos los mismos factores de riesgo y los propios con respecto a nuestros pares masculinos, y lamentablemente menos del 50% de las mujeres reconoce las enfermedades cardiovasculares como su principal amenaza. Entonces, ¿cómo empieza la historia? Hace más de 21 años, en el 2004, la American Heart Association lanza una campaña de mujeres de rojos, Go Red for Women, para poder combatir y un poco dejar de tener esa mirada masculina de lo que son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Adoptan lo que es el vestido rojo como símbolo de mujer, para que las mujeres empiecen a identificarse más. Por eso nos vestimos de rojo hoy, muchas, para venir y estar aquí con ustedes. Y se crea un movimiento fantástico donde se expande, se generan alianzas con otras sociedades científicas, se comienza a hacer investigación para salvar vidas, se financian y eso ha generado un movimiento muy importante que esto... Por ejemplo, en la Sociedad Interamericana de Cardiología el año pasado se hizo una campaña por los 20 años de este movimiento y donde vemos muchas mujeres vestidas de rojo, son muchas cardiólogas y no cardiólogas también que forman parte de este movimiento para concientizar la importancia de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Tenemos acá las estadísticas que nos proporciona la salud cardiovascular, la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular 2023, donde ya vimos que las enfermedades cardiovasculares en la mujer en Uruguay lideran la causa de muerte. Seguimos replicando lo mismo que pasa en el resto del mundo. El Comité de Cardiopatía de la Mujer se funda un 1 de agosto de 2013 con la convicción que es el único modo de cambiar la realidad, obteniendo evidencia científica sobre cuál es la situación de la mujer uruguaya,
con respecto a esta enfermedad y logra su difusión tanto a nivel de población general como en el colectivo médico. La misión del comité fue estudiar las diferencias de género de las enfermedades cardiovasculares para promover la prevención precoz y detección precoz y el tratamiento correcto en la mujer uruguaya de las enfermedades cardiovasculares. Comenzó con algunas integrantes, en ese momento la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que era la doctora Mónica de Gianbruno, la presidenta fundadora del comité fue la doctora Carolina Artucio, secretaria de la doctora Ivana Duro, miembros fundadores y expresidentas como acá la doctora Virginia, la doctora Elena Murguía, y así como comenzó siendo algunas, se ha ido replicando, como ven, esto fue el año pasado, cuando se conmemoraron los primeros 10 años del primer desayuno, que ahora vamos a ver que tuvimos, y se hizo una invitación a muchas mujeres. Como ven, la idea es esto de ir difundiendo y cada vez ser más. La estrategia del comité era primero difundir la realidad nacional y generar conocimiento, con una intervención directa hacia las mujeres o a través de los medios de comunicación y redes, una intervención a los médicos, tanto cardiólogos de otras especialidades, como en la atención primaria de la salud, generar y estimular realización de estudios sobre diferencia de género en las enfermedades cardiovasculares y trabajos conjuntos con otras sociedades científicas y comités. La primera encuesta importante que hizo el comité en el 2013, se hizo una encuesta telefónica, teléfono fijo en ese momento, a 300 mujeres de Montevideo, con una media de entre 20 y 70 años, con una distribución proporcional de la población en términos de nivel socioeconómico y edad, donde se preguntaba qué percepción tenían las mujeres en ese momento sobre su principal causa de muerte. Como verán, la primera que lidera es el cáncer, luego muerte violenta, y aquí qué importante lo que hablaba hoy la doctora Virginia Micheli sobre el tema de las mujeres percibiendo el tema de acosos laborales, violencia de género, y por último un 12% de las enfermedades cardiovasculares. Esta encuesta se hizo también un desayuno, se invitaron en ese momento autoridades y se presentó estas cifras para que comenzaran a ver cómo era la realidad en Uruguay. Desde entonces, el comité ha tenido numerosas actividades como para poder difundir, ¿no? Tanto por también actividades hacia el personal médico, hacia la comunidad, sea por intervención, por ejemplo, en el shopping de Tres Cruces, desayunos, en la Intendencia de Maldonado, en la Intendencia de Canelones, en la Intendencia de Montevideo. Durante la pandemia se hicieron también estas actividades a nivel virtual. Es un comité que ha trabajado muchísimo a lo largo de todos estos años. En el 2015, el Comité de Cardiopatía de la Mujer comienza a trabajar, como lo mencionaba hoy más temprano la doctora Lustenberg, con la bancada bicameral femenina, con el objetivo de que se generara una ley nacional de concientización de la salud cardiovascular en la mujer. Fue un trabajo de muchos años, donde finalmente, en el 2019, se logra promulgar esta ley, que es la Ley 19.744, donde se conmemora el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer. ¿Qué día? Los 9 de marzo. Y no solo porque es el mes de la mujer, como conocemos, sino porque se eligió esta fecha particularmente en conmemoración de la primera mujer graduada médica del Uruguay, que fue la doctora Paulina Luisi, que fue una visionaria en su momento, una activista, fue maestra, fue ginecóloga, se especializó en lo que eran las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades venéreas, fue realmente una visionaria y un ejemplo de mujer para esa época. Se declara entonces así ese día para que las instituciones y organismos vinculen esta temática, se organicen, promocionen, trabajan en conjunto y se generen acciones coordinadas y actividades destinadas a difundir este conocimiento y sensibilizar sobre las enfermedades cardiovasculares de la mujer, como sabemos, primera causa de muerte de estas.
Es así donde se comienzan actividades conjuntas con la Academia Nacional de Medicina, se hacen jornadas, se hicieron jornadas el año pasado en la ciudad de Durazno, donde se habla sobre nuevas estrategias en el cáncer de mama y salud cardiovascular en la mujer. Se trabaja en conjunto con la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, cada 9 de marzo, cada mes del corazón, donde todo el tiempo estamos intentando llevar este mensaje una y otra vez a la población. Hemos tenido la suerte de poder ser invitadas y participar en distintos congresos que se han hecho, Congreso Uruguayo de Cardiología, ni que hablar, congresos de medicina intensiva, de geriatría, medicina interna, congresos de la Sociedad Sudamericana de Cardiología, de la Sociedad Interamericana de Cardiología, congresos en la medicina nuclear también, uruguayo de ginecología y obstetricia. Por suerte hemos logrado, con mucho trabajo a lo largo de estos años, generar esta preocupación de que haya un espacio donde se pueda hablar sobre la salud cardiovascular en la mujer. Por suerte también hemos podido participar de publicaciones importantes, tanto nacionales como internacionales. Se publicó, por ejemplo, junto con la Sociedad Interamericana de Cardiología, la primera guía de prevención de enfermedad cardiovascular en la mujer. Tuvimos en las directrices brasileras sobre la salud cardiovascular en el climaterio y menopausia. También se habló en la Sociedad Interamericana sobre el riesgo cardiovascular en la transición menopáusica y otras situaciones relacionadas a las hormonas sexuales. En la enfermedad cardiovascular y el embarazo, como ven, son muchísimas las publicaciones que hemos tenido, por suerte, el honor de poder participar. Hubieron premios y distinciones. En 2015, la Comisión Honoraria para Salud Cardiovascular premió el Comité de Cardiopatía de la Mujer, lo distingue por su destacada labor y contribución a la comunidad en acciones que promueven y ayudan a la salud cardiovascular, y como Mujeres del Año, particularmente a distintas mujeres que forman parte de este comité, y es un honor realmente trabajar con ellas. El Comité de Cardiopatía de la Mujer se vincula desde sus inicios con el Consejo de Cardiopatía de la Mujer de la Sociedad Sudamericana de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Uruguay accede a la dirección del Consejo de la Sociedad Interamericana de la Mujer en el año 2022, siendo la doctora Artucio secretaria en el periodo 22-23 y directora en el periodo 23-24. El grupo mantiene un compromiso con formación científica, participación de webinars, simposios, congresos, y genera un conocimiento en la esfera cardiovascular con perspectiva de género, con enfoque latinoamericano, el cual se replica en la comunidad. Entonces, nuevamente, años después de la primera encuesta, se decide hacer una nueva investigación sobre cuál era la visión, nuevamente, de lo que perciben las mujeres como su principal causa de muerte. Esta vez fue por vía web, por redes, a 700 mujeres, también con una distribución proporcional en términos de nivel socioeconómico y edad, pero en este caso no fue solo Montevideo, sino que fue en todo el Uruguay. Volvemos a ver que el cáncer sigue siendo lo que las mujeres perciben como su principal causa de muerte, el femicidio, que en este caso creció aún más, y nosotros pasamos de un 12% a un 18% de conocimiento de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Podemos ver como el vaso vacío o medio lleno, podemos decir que hubo un aumento, pero bueno, estamos lejos del objetivo. Quiere decir que es importante que hay una fuerte campaña para que las mujeres conozcan el cáncer, más que nada el cáncer de mama, de cuello uterino, y es súper importante, porque están vinculados, compartimos, como veíamos hoy, estaban hablando de lo que es la cardiotoxicidad por quimioterapia, la radioterapia. La enfermedad cardiovascular está ligada también a lo que es la enfermedad por cáncer. O sea, no va a quedar por fuera, no es un tema de competencia. Es importante saber que todas las causas de muerte son importantes. Y otra cosa que nos dio también esta encuesta, como fue no solamente en Montevideo, fue en Uruguay, en todo el Uruguay, es que más allá de que la percepción de la enfermedad cardiovascular es baja, existen brechas también de conocimiento por edad, por nivel socioeconómico y por región. Las mujeres del interior desconocen más aún que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Entonces, hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años
¿tá? Qué importante que son conocer no solamente los factores de riesgo tradicionales, nosotros hemos ido aprendiendo, son muchos años de investigación y conocimiento en lo que hoy por hoy es, como decía yo, una subespecialidad más, que es la cardiopatía de la mujer, ¿tá? Hemos ido aprendiendo que es importante los factores psicosociales, lo que es la genética, la terapia del cáncer, nivel socioeducativo, socioeconómico y educativo, el acceso a la salud de las mujeres, que las mujeres tenemos factores de riesgo propios, que todo lo que es que respecta a la etapa reproductiva de la mujer es importantísimo, que la menopausia no es un solo día, que lleva años de alteraciones fisiológicas, que existen lo que son los factores de riesgo emergentes, todos los trastornos autoinmunes, y todo eso lo íbamos aprendiendo y así como lo fuimos aprendiendo, lo fuimos volcando a la comunidad. Entonces, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en mujeres en Uruguay. Su impacto sigue subestimado, retrasando el diagnóstico y la prevención. Debemos tener una mirada de género, importante lo que decía hoy Virginia, saber qué género, qué sexo biológico, ya que sus manifestaciones y riesgos son distintos a los del hombre, conocer y difundir esta realidad que salva vidas y promueve la equidad en salud. Queremos invitarlos a trabajar juntos, que nos ayuden a generar acciones y campañas a lo largo y ancho del país, con el objetivo de difundir esta realidad y lograr que se generen acciones que comprometan a la comunidad y a los responsables de las políticas públicas. Y los invitamos, obviamente, a informarse y formar parte de este comité. Están todos bienvenidos a trabajar en esto. Bueno, muchas gracias entonces por su atención. Bien, ahora vamos a hacer un corte, así que los invitamos a un break y luego seguimos con la segunda parte de las presentaciones. Muchas gracias.